Amén, gloria al Señor. Dios me lo bendiga a todos, amén, gloria al Señor. Voy a escuchar una pequeña adoración aquí rápido y ya lo encontramos en el estudio, amén, gloria al Señor. Is the God of Israel, elders bow in worship as the angel voices swell. Fragrant clouds of incense swirl around your throne of grace. Lord, we bow in worship at the brilliance of your face. We cry, holy, holy, holy is the Lord. Is the Amén, gloria al Señor, Dios me lo bendiga a todos, amén, gloria al Señor. Le voy a dejar como algunos 10 minutos, vamos a dejar al final de la clase para cualquier comentario, amén. Así nosotros tenemos un poquitico de tiempo más adecuado para cualquier pregunta o cualquier comentario corto que usted quiera hacer después del final de la clase. Amén, gloria al Señor. Hemos estado hablando nosotros sobre la religión de los adventistas del séptimo día. Amén, gloria al Señor. Y sabemos que muchos de ellos son buenos hermanos en Cristo, pero que tienen ciertos errores doctrinales de los cuales nosotros estamos debatiendo y estamos compartiendo estas enseñanzas para nosotros en cualquier momento dado, si tenemos que tener una conversación con ellos, podamos nosotros arrojar cierta clase de luz. La idea de estudiar las sectas y las herejías es para nosotros instruirnos y tener información para nosotros poder defender la fe y lo que dice la Biblia. Nuestra palabra, la Biblia, obviamente sabemos que no tiene fronteras. Ustedes están allá, yo estoy aquí, pero estamos compartiendo la palabra de Dios y es la misma. Pero hay errores verdaderamente doctrinales que deben de ser compartidos, porque muchos de estas sectas y herejías tienden a invalidar el sacrificio de la cruz en cierta forma, o introducen enseñanza en donde ellos no confirman y no les ponen énfasis al nuevo pacto bajo el cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Bendecimos el nombre del Señor. Y hablando de esta doctrina de los adventistas del séptimo día, uno de los errores doctrinales que ellos tienen, ellos que dicen que la expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo como que fue incompleta. ¿Se dan cuenta? Dicen que fue incompleta. Y vamos a leer nosotros en el libro de Hebreos capítulo 9 del 11 al 15. Hebreos capítulo 9 del 11 al 15. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Se dan cuenta que el sacrificio de la cruz que hizo nuestro Señor Jesucristo fue una expiación completa. Bendecimos el nombre del Señor.
Vamos a buscar también Levíticos capítulo 16 y voy a leer un par de versículos del 30 al 34 en el libro de Levíticos capítulo 16 del 30 al 34. Dice, porque este día se hará expiación por vosotros. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. Afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido, consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá la vestidura de lino, la vestidura sagrada, y hará la expiación por el santuario santo. Y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Qué es el día de la expiación? Vamos a arrojar un poco de información aquí. La palabra expiación viene del hebreo kipurim, de kafar, que significa cubrir. Tiene el concepto de cubrir el pecado al hacer un pago equivalente o un rescate, de modo que se haga la recompensa idónea por el pecado. La necesidad de la expiación se originaba en el hecho de que el pecado de Israel, si no se expiaba, lo sujetaría a la ira de Dios. Y podrían leer un poquitico, no lo voy a leer, pero le doy los textos. Pueden leer Romanos 1:18, Colosenses 3:6 y Primera de Tesalonicenses 2:16. Así que el propósito del día de la expiación para proveer de un amplio sacrificio por todos los pecados que pudieran no haberse expiado en los sacrificios ofrecidos durante todo el año anterior. Con eso el pueblo sería limpio de sus pecados del pasado año, apartaría la ira de Dios hacia ellos y mantendría la comunión de Dios con ellos. Por cuanto Dios deseaba salvar a Israel, perdonar sus pecados, reconciliarlo consigo mismo, proveyó un día de salvación al aceptar en su lugar la muerte de una vida inocente, un animal que era sacrificado. Este animal llevaba la culpa y el castigo de ellos y cubría su pecado mediante su sangre derramada. Y sabemos que había un animal que era sacrificado y el otro se soltaba al desierto, que era el chivo expiatorio, si no me equivoco. Ahora se dan cuenta que esta persona, ellos dicen que la expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo fue incompleta. Eso es un grave error. Por lo menos Israel de por sí no aceptó al Mesías y no creyó en el sacrificio. Y sabemos que va a llegar un tiempo en donde un gran número de judíos han creído en Jesucristo como su Mesías, y ya conocemos la historia nosotros de esto en cuanto a los apóstoles y cómo ellos, cuando presentaban el evangelio, especialmente el apóstol Pablo, Pedro, todos estaban contendiendo por la fe para asegurarse de presentar a Jesucristo como el Mesías y que él había pagado el precio por los pecados, llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero luego que la iglesia empiece a crecer, empiezan a aparecer unas doctrinas, empezaron a aparecer los judaizantes, en donde decían que tenían que guardar la ley, que las personas tenían que circuncidarse, y empezaron a introducir unas doctrinas erróneas. Nosotros cuando presentamos estas doctrinas erróneas, no es haciendo burla, pero sí tenemos que confrontar el error, porque para eso el Señor nos dio la palabra a nosotros. Los creyentes de Berea, cuando el apóstol Pablo estaba presentando la palabra, ellos consultaban los escritos para asegurarse que lo que él estaba presentando estaba conforme a las escrituras. Y ese es nuestro deber. Hay muchos de nosotros que tenemos bastante conocimiento. Hay muchas personas que no enseñan como estoy enseñando, o enseñando desde un púlpito, pero sí que tienen información y conocen Biblia y saben lo que se moviliza, especialmente en cuanto al evangelio. Hoy más que nunca, nosotros tenemos que estar leyendo las escrituras. Porque el enemigo, si no puede vencer a la iglesia persiguiéndola físicamente, obviamente lo que él hace ahora, lo que está haciendo en estos últimos tiempos, es corrompiendo, no la palabra, pues la palabra de Dios no puede ser corrompida.
Pero sí puede tergiversarla y torcerla en el sentido de que los recipientes o las personas que están recibiendo la enseñanza pueden estar recibiendo instrucciones inadecuadas que no compaginan con las Sagradas Escrituras. Los adventistas, obviamente, cuando aparece Miller y empezó a presentar su información en cuanto al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, cometió un error. Luego aparecieron otros, como Elena White, apareció el tal Bates, Edson y otros, en donde ellos siguieron con esa plataforma y trataron como de presentar como una, no voy a decir una excusa, sino que trataron de tratar de poner la escritura de lo que Guillermo había presentado de una forma como que pudiese ser aceptada. Pero nosotros sabemos que el día de la expiación fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio por nuestro pecado. Fue un sacrificio perfecto. Bendecimos el nombre del Señor. Si nosotros continuamos leyendo y leyendo en Romanos 5, de 6 al 11, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, es que el Señor está haciendo una expiación constantemente en el trono celestial a favor nuestro. Él intercede por nosotros y obviamente su sacrificio, todo aquel que cree en el sacrificio de la cruz y lo ha aceptado a Él como su Salvador, el Señor obviamente perdona su pecado. No tenemos necesidad de confesarnos delante de un hombre, delante de un sacerdote, para que nos manden a orar tres Padre Nuestro y tres Ave María. O sea, nosotros tenemos, acercándonos confiadamente ante el trono de la gracia, podemos de corazón sincero pedirle perdón al Señor, pues obviamente imperfectos somos. Pedirle perdón al Señor y nosotros seguir buscando esta perfección, buscando alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. De que la alcanzaremos, no sé si la alcanzaremos. Vamos a ser sinceros. Pero la meta es que tenemos que conformarnos a su imagen y semejanza. Esta es la idea. Y cuando tú invalidas la expiación, entonces, ¿qué tú estás diciendo? Que lo que Él hizo no era suficiente. Que nosotros tenemos que hacer otras cosas para nosotros poder agradarle a Dios. Son errores totalmente que no son respaldados por la Sagrada Escritura. Decir que su expiación, eso quiere decir entonces que todavía nosotros estamos bajo la ira de Dios, porque el pecado acarrea ira. En el caso de Israel, por cuanto no tiene un templo, no están haciendo los sacrificios de animales, no están haciendo nada, porque no tienen un templo, sí tienen el muro de los lamentos. Podríamos decir que todavía la ira de Dios permanece sobre ellos. Claro que hay promesa, en donde Dios tiene promesa con el pueblo judío, pero al ellos no aceptar a Cristo como su Mesías, ¿qué sucedió? Obviamente la ira de Dios está sobre ellos. Ellos dijeron, bueno, que su sangre sea sobre nosotros. Ellos no querían esa clase de Mesías. Pero nosotros sabemos que hay promesas para ellos. Ahora el decir que la expiación de nuestro Señor Jesucristo está incompleta, eso es un grave error, un tremendo error. Bendecimos el nombre del Señor. Otra de las doctrinas donde ellos hablan, los adventistas, es sobre el sueño del alma. En donde dicen que el cristiano cuando muere, las personas mueren, como que el alma también está durmiendo. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia y que usted llegue a su propia conclusión. Pero el libro de Eclesiastés 9, 4 al 10 dice, ellos se basan en un texto bíblico que hay aquí. Cuando tú formas una doctrina, tú no puedes hacer una doctrina en base a un texto bíblico. Tú tienes que tener un respaldo de la escritura completa para tú apoyarte en cierta doctrina. Bendecimos el nombre del Señor. Y enseñar cosas que no tienen un respaldo bíblico es un grave error. Eclesiastés 9 del 4 al 10 dice,
aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tu vestido, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de su vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afana debajo del sol. Todo lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces dice que bueno, que el alma de la persona, cuando la persona muere, el alma está durmiendo y no tienen conciencia de lo que pasa. Pero si nosotros leemos otros escritos, vamos a leer en Filipenses 1:23 al 24. Dice, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, en el apóstol Pablo hay un anhelo de irse con el Señor. Todo cristiano quiere irse con el Señor. Ahora, lo importante de todo esto es con quién nos vamos. Si vamos a ir con el Señor o si nos vamos a ir para el otro lado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el alma de la persona? El Señor presentó un caso en donde había dos personas que habían muerto, pero tal parece como que la persona tenía conciencia después de haber muerto, en cuanto, aún después de muerto, su conciencia como que, en cierta forma, como que su alma sabía lo que estaba pasando. Si nosotros leemos Lucas 16, del 22 al 31, le voy a dar lectura. Podemos opinar, podemos pensar, pues tenemos la Sagrada Escritura, pero ninguno de nosotros ha muerto para saber en realidad qué es lo que sucede. Pero sí tenemos el ejemplo bíblico que nos relata y nos arroja luz a nosotros en cuanto a estas cosas. Aconteció, estoy leyendo ahora de Lucas 16, del 22 al 31. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice que él estaba en tormento. ¿Ok? Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No está hablando de aniquilación, y está hablando como que la persona está consciente, está siendo atormentada, pero como que está en este sufrir. Ahora dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice, lugar de tormento. Y Abraham le dijo, Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero que si alguno fuere a vosotros de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Se dan cuenta? Se hace que nuestro apoyo debe de venir a través de la Biblia. Nosotros predicamos, obviamente, salvación. Y el Señor predicó, el Señor mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre sino a través de Él. Y el Señor habló bastante del infierno, y habló como que una persona que muere, o dice que uno va al seno de Abraham, va al paraíso, pero otro puede ir al lugar de tormento, en donde va a ser atormentado. Eso es lo que dice la Biblia. Claro que va a venir un tiempo para el juicio. Y es que nosotros hablamos también en nuestra enseñanza anterior, donde ciertas personas piensan que después del milenio habrá una segunda oportunidad, que lo enseñan los testigos de Jehová, como una segunda oportunidad para la persona ser salva, aún después de
muerta. Entonces, la salvación hay que aceptar a Cristo ahora estando vivo. Porque en el momento que nosotros pasamos para el otro lado, no sabemos lo que se mueve. Tenemos la Sagrada Biblia que nos arroja luz y no hay información suficiente para nosotros entender que tenemos que irnos salvos, tenemos que irnos en comunión con Dios y reconciliados. No esperar morirnos para que luego nos saquen, entre comillas, que fue otro rol doctrinal de los católicos, del purgatorio, donde la persona puede orar y sacarte a ti del purgatorio y entonces ponerte como en un lugar de bendición donde Dios te pueda salvar. Ya no se puede hacer esto. Lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que hacerlo ahora y presentarle la salvación al ser humano para que la persona pueda recibir su salvación. Amén, estando vivo. Cuando las personas se mueren con Cristo es una ganancia. La persona va a un paraíso, va a descansar con el Eterno. Pero si se muere sin Cristo, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos, mientras tengamos la oportunidad, presentar el Evangelio de salvación a nuestros seres queridos. Si nos rechazan, bueno, nos van a rechazar. Hay muchos que nos rechazan. Hay otros que no quieren hablar, porque si le hablan a sus familiares de Cristo, posiblemente como que le den la espalda o digan que están locos y que uno está loco y que esto y el otro y no te inviten a sus fiestas. Y entonces somos familia, pero para ciertas cosas no te invitamos porque sabemos qué es lo que tú piensas. Bueno, no me inviten. Pero es mi deber presentarte a ti lo que dice la Sagrada Escritura. No te voy a saturar en donde uno se quiere pensar a veces como que uno es más santo que todo el mundo. No, porque nosotros somos salvos por gracia y nuestra salvación está segura en Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, guardad vuestra salvación con temor, con amor y temblor. En otras palabras, que tenemos que estar nosotros vigilando nuestro caminar y tenemos que estar asegurándonos que nosotros estamos bien con el Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Otro error de lo que hablan de la doctrina de los adventistas. Y es que muchos de ellos son buenos hermanos, obviamente. Dios tiene personas en muchas de estas religiones que van a ser salvos. Posiblemente no salgan de ese lugar, pero si están en su comunión intacta con el Señor y muchos de ellos sigan la verdad, aunque no quieran salirse de la religión, es posible que Dios en su inmensa gracia, claro que sí, los saque en su venida, los arrebate también. Pero nosotros debemos de presentarle a ellos, cuando tengamos la oportunidad, arrojarle un poco de luz. Y no con soberbia, y no con una preponderancia y un orgullo, como que yo soy mejor que tú. Eso no funciona. No funciona para el evangelismo. Sí, no funciona para el evangelismo y no funciona a nivel de nada. Tenemos que arrojarle luz y no avergonzarnos nosotros de presentar la luz de Cristo. Porque el Señor nos llamará a cuenta por estos. Tuviste la oportunidad de hablar de mí en tal ocasión y no lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Tenemos que asegurarnos de que cuando el Señor nos haga tal pregunta, nosotros no bajemos el rostro avergonzado, porque él tiene razón. Pudimos hablar de Él en tal oportunidad y no lo hicimos porque temíamos que nos iban a rechazar, nos iban a menospreciar, y para no buscarnos nosotros contienda en medio de la familia, no presentamos el Evangelio. Pero como quiera, a veces nos rechazan. Entonces, ¿por qué nosotros sentir vergüenza del Evangelio si nosotros tenemos la verdad y tenemos comunión con el Señor? Y sabemos que el Señor nos hace una visitación a través de la presencia de su Santo Espíritu. Y sabemos que el Señor quiere que nosotros hablemos de Él. Otro error de lo que hablan los adventistas es la aniquilación de los malos. En otras palabras, que creen que el diablo y sus seguidores van a ser aniquilados. Pero nosotros leímos en este texto, que habla varias veces, del lugar de tormento. No habla de aniquilación, habla de un lugar de tormento. El que el Señor pueda hacer eso, bueno, el Señor puede hacer lo que le dé la gana. Pero tenemos la Biblia que nos da la guianza a nosotros para nosotros presentar lo que dice la Biblia. Cuando lleguemos al cielo, van a haber sorpresas. O sea, que cosas que posiblemente nosotros pensamos, bueno, ya ahí se lo dejamos en la mano de Dios. Porque el Señor dice, lo revelado es para nosotros. Y las cosas que no son reveladas para nosotros, bueno, dejémoslos nosotros en la mano del Señor. Porque no vamos a conocer todos los misterios, habido y por haber, dentro de la Biblia. Pero sí podemos conocer por lo menos en parte, como dice el apóstol Pablo.
Si nosotros miramos en Mateo 25:46, dice, e irán estos al castigo eterno. No habla de una aniquilación, dice castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. ¿Y eso lo dijo quién? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es quien pone la pauta, no nosotros. Nosotros solamente podemos hacer mención de lo que dice la Sagrada Escritura, y esto es lo que ella relata y esto es lo que ella dice. Nosotros no somos quienes para cambiar el escrito bíblico y decir, bueno, ustedes están interpretando mal. X o X persona que escribió libros, en el caso de ellos, que dice que Elena White, los escritos de ella están al mismo nivel escritural, proféticamente hablando, y en cuanto a inspiración, al igual que la Sagrada Escritura. Eso es totalmente un error. De que ella haya recibido cierta iluminación, está bien, porque hay muchas personas que escriben y tú lo lees y tú eres inspirado a leer más la Biblia, y a tu comunión con Dios te ayuda. Pero tú no puedes decir que a nivel escritural está al nivel de la Sagrada Escritura, porque la Escritura ya, el canon de inspiración está sellado. Ya nosotros no podemos escribir otro libro y recibir otra revelación. De que hayan otros escritos que posiblemente no estén en este canon, es posible que lo hayan. Y cuando lo leamos, tenemos que leerlo con un lente de cuidado. Amén. Con un lente de cuidado, para nosotros ahora no poner a un lado los 66 libros que tenemos nosotros aquí y recibir, no, porque este libro dice esto y esto y esto, y hay cristianos que lamentablemente no saben leer libros o escritura con un lente como de tú leerlo, pero leerlo con un cierto cuidado, sino que ellos son seducidos y caen bajo la red del error. Cuando ellos leen estos escritos de Elena White, ellos piensan que está al igual que la Sagrada Escritura, y su interpretación su interpretación son lo que le arrojan a ellos luz para entender las Escrituras. La Biblia dice, y yo siempre hago mención de esto y se lo digo a todo el mundo, pues dice, vosotros no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma le iba a enseñar. No que no tendríamos nosotros necesidad de que una persona nos arroje luz, sino de entendimiento en la Sagrada Escritura, pero sí reconocer de que se pueden levantar falsos maestros, falsos profetas, que van a venir con doctrinas de error, y porque ellos tienen cierta carisma y tienen una multitud de gente que le sigan, que uno ciegamente le va a seguir a ellos. No, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No podemos seguir otro evangelio sino el que está escrito. Miren lo que dice Marcos 9, al 43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego donde no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es como que tú vas a estar en un lugar de tormento. No dice que tú vas a estar, amén. Obviamente esto es para personas que no han creído en el Señor. Pero ellos piensan que el diablo va a ser aniquilado juntamente con sus ángeles y todos sus secuaces. Si leemos nosotros en Apocalipsis, dime rapidito. Puedo decir rapidito que en eso lo que dijo ahí el Señor con esas palabras también está enfatizando la severidad del pecado, de no tomar el pecado como algo ligero o de no tener preocupación por ello. Nosotros sí tenemos que tomar el pecado así exactamente como Dios lo muestra y no vacilar en él. Amén, amén. Claro que sí, obviamente, pero el enfoque mío en este momento no es en cuanto al pecado, sino el hecho de mencionar de que ellos piensan que cuando la persona, que el diablo va a ser aniquilado y sus ángeles van a ser aniquilados, y la Biblia no habla de aniquilación, sino que habla de infierno y habla de un tormento eterno. Claro, esto aquí, este contexto, de este texto, eso es lo que habla. El contexto es en cuanto al pecado, que no tenemos que tomarlo con ligereza, sino que preocuparnos nosotros por vivir una vida santa. Claro que sí. Pero fíjate,
volviendo al tema de la aniquilación, dice en Apocalipsis 9:20, del 9 al 10, si subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de ellos descendió fuego del cielo y lo consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Que yo estoy lidiando con lo que la doctrina de ellos, lo que ellos piensan en cuanto a la aniquilación del diablo y en cuanto a aniquilación de sus seguidores, sino que la Biblia está hablando de un tormento que va a ser por los siglos. Aquí dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Son errores doctrinales. Ahora fíjense en esto, otro error. El error, y en este caso, en el caso del sábado, porque ellos le ponen bastante énfasis al sábado. Voy a leer una cuanta información en cuanto al sábado. Y si me pueden escuchar. Miren, los adventistas creen que el Papa y el emperador romano Constantino fueron quienes cambiaron la observancia del sábado por la del domingo, puesto que estaba profetizado que el anticristo había de pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y sabemos que Constantino posiblemente lo hicieron más oficial en cuanto a la observancia de adorar a Dios el domingo, pero en la Biblia hay suficiente respaldo bíblico para la adoración al domingo y no el sábado. Si tú adoras el sábado, amén, pero no lo hagas como una ley de que el que no adora el sábado se va para el infierno. Eso no es una ley, nosotros somos gentiles, lavados por la sangre del Cordero. Nosotros adoramos cualquier día, para nosotros es igual. Y tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Pero miren esto, si nosotros buscamos, vamos a buscar a Levítico 23, y voy a leer un par de versículos para que entonces entremos un poquitico en esta información. Levítico 23, 11, dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. El día siguiente del día de reposo es el día octavo, que es el domingo. ¿Ok? Y el día que ofrezca la gavilla, ofreceréis un becerro de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Sus ofrendas, y leemos el versículo también, el versículo 15. Contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Leemos en el versículo 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y sabemos nosotros que el Señor resucitó un domingo, el primer día de la semana. El día de Pentecostés, el primer día de la semana, ¿ok? También domingo. Cristo se les reveló a Juan en la isla de Pasmo en el día domingo. Ahora fíjense esto, los cristianos iban a la sinagoga los sábados, pero los domingos se reunían para tomar la Santa Cena, predicar y apartar su ofrenda para el Señor. Entonces que hay muchos respaldos por el cual el cristiano adora el domingo. El emperador Constantino legalizó la observancia del domingo en el 321 después de Cristo, pero con eso solamente le dio reconocimiento oficial a la costumbre existente. En otras palabras, hay suficiente escrito dentro de la Biblia que respalda la adoración en el domingo. No que nosotros cambiamos, como que cambiamos la ley. No, la ley es un pacto perpetuo con el pueblo judío. Nosotros somos gentiles. Bendecimos el nombre del Señor. Y tú no puedes decir, no, bueno, que el sábado es donde tú tienes que adorar a Dios porque es el sábado. Y si tú no adoras el sábado, te vas para el infierno. Entonces, eso es una ley que obviamente Dios le puso este pacto perpetuo al pueblo judío, pero no al cristiano. Y aún los mismos judíos estaban judaizando y estaban con estos ritos y estas circunstancias que el mismo apóstol Pablo tuvo que confrontarlo a ellos. Ahora miren lo que dice en esta información que traigo. Bernabé, el compañero de Pablo, escribió: de manera que nosotros observamos el 8º día con regocijo en el día en que Jesús resucitó de los muertos. Justino mártir escribió en el año 145 después de Cristo:
Más el domingo es el día en que todos tenemos nuestra reunión común, porque es el día primero de la semana y Jesucristo nuestro Salvador en este mismo día resucitó de la muerte. Ignacio, convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo Juan, escribió: todo aquel que ama a Cristo celebra el día del Señor, consagrado a la resurrección de Cristo como el principal de todos los días, no guardando ya más los sábados, sino viviendo de acuerdo con el día del Señor, en el cual nuestra vida se levantó otra vez por medio de él y de su muerte. Que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor. Y así por habido y por haber. Colosenses 2:16. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Se dan cuenta? Entonces, que ¿quién puede juzgar en cuanto a día, en cuanto a comida, en cuanto a bebida y en cuanto a día de reposo? Nosotros lamentablemente a veces estamos muy observando como las cosas externas, más bien de que observando las cosas internas del ser humano y del hombre. Por eso es que el Señor, el único que puede juzgar y mandar a las almas al infierno es el Señor. Porque el Señor conoce el corazón del hombre, no nosotros. Engañoso es el corazón del hombre, dijo Jeremías. ¿Ok? Entonces que nosotros, más que estar observando ciertos ritos y ciertas cosas, deberíamos de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Si nosotros leemos en Éxodo 20, del 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aparecen los judaizantes y aparecen con esta situación donde ellos tuvieron, los discípulos, que hacer el concilio en Jerusalén. Y ahí obviamente ya nosotros conocemos la historia. Pueden leer el libro de Hechos capítulo 17. Y todo indica que el día de reposo fue para el día para los judíos. Para los judíos. Nehemías 9, 11 al 14. Dividiste el mar delante de ellos, pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en la profundidad como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube lo guiaste de día, con columna de fuego de noche, para alumbrarle el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo, le diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos buenos, y le ordenaste el día de reposo santo para ti. Por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. O sea, que Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Bueno, nosotros somos gentiles salvados por gracia. Y obviamente la Biblia es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, debemos de leerlo con un lente de que en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Tipos, enseñanza, lecciones, cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel para mostrarle a ellos a Cristo. Ellos no lo vieron. En Isaías 53 habla todo el sacrificio que Jesucristo hizo. En Isaías 53, despreciado de los hombres, le miramos como que no le apreciamos y desechado entre los hombres, y por su llaga fuiste vosotros jurados. Y no pudieron verlo, no pudieron ver al Mesías y no pudieron ver el sacrificio del Cordero, el cual dice que ellos aquí, después del día de reposo, dice en el 8º día, leímos nosotros en el 23, 11, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que se haya acepto el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceré un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Ese es el día 8º. No estaba hablando del 7º. Ahora, cuando el Señor se aparece a ellos, está hablando con ellos, con los judíos, y él contendía regularmente con ellos con respecto al sábado. Porque ellos decían, no, que tú estás haciendo, tus discípulos comen con manos inmundas en el día sábado. Y el Señor le dijo, no oíste lo que hizo David,
cómo entró en el lugar santísimo y comió el pan de la proposición que solamente le pertenecía a los sacerdotes. Y cuando el hombre de la mano seca, que el Señor le dijo, ellos estaban mirando al Señor a ver si el Señor lo iba a sanar, para luego tener de qué acusarle. Siempre andaban buscando la forma de encontrar algo para acusar al Señor. Y el Señor le dijo, bueno, ¿qué es mejor? ¿Hacer el bien o hacer el mal en el día sábado? ¿Se dan cuenta? Esto no es cuestión de día. Esto es cuestión de corazón, de decisión, de seguir al Señor. Nosotros a veces nos enfocamos demasiado en la religión externa, en lo externo. No, el Señor no está tanto enfocado en eso. El Señor quiere que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. El Señor le dijo en el libro de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso le dijo el Señor a ellos. Póngale Ezequiel 20, día al 13. Lo saqué de la tierra de Egipto, lo traje al desierto. Les di mis estatutos, le hice conocer mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliese vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en qué, en mis estatutos, desecharon mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliese vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlo. Esto es lo que dice el Señor. Entonces Dios hizo un pacto con ellos y ellos rehusaron obedecer a Dios. Dios se reveló a ellos con milagros y prodigios potentosos. Con ningún otro pueblo Dios ha hecho lo que hizo con el pueblo de Israel. Dividió el Mar Rojo, lo sacó de la esclavitud de Egipto, y los milagros que hizo a través de Moisés en el desierto, a través de los profetas. ¿Qué no hizo Dios con ellos? Y estaba tratando de llevarlo a ellos porque la ley es buena. Y los mandamientos y los ritos que Dios le dio a ellos son buenos. Que estaban supuestos a preparar su corazón para que cuando aparezca el sacrificio de Cristo, ellos pudiesen verlo y aceptarlo. Pero cuando el Señor le dice a ellos, antes que Abraham fuese yo soy, ellos trataban querían matarlo, querían despedazarlo así. Y el Señor pasó entre medio de ellos y se fue. Porque el Señor le dijo, si no creéis que yo, antes que Abraham yo soy, y utilizó el nombre incomunicable de Dios, el mismo nombre de Dios. Ellos dicen, pero es imposible creer que este sea el Dios encarnado. El hombre paralítico. Cuando el Señor le dice al hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Y dicen, no, tú no puedes hacer tal cosa. Estaban cavilando en sus corazones. Porque solamente Dios puede perdonar el pecado. Y el Señor le dijo, bueno, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar el pecado, en otras palabras, para que entendáis que yo soy Dios, a ti te digo, levántate. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Constantemente contendiendo con los judíos, los fariseos, los escribas, que tenían la Sagrada Escritura, pero no podían ver el Mesías dentro de los escritos. Nosotros tenemos que leer la Biblia y defender el testimonio de Cristo en ella. Porque esto es lo que el enemigo hace. Siempre pone a un lado el ministerio de Cristo para él enfocar en la religión. La religión no salva a nadie. El único que salva es una relación con Cristo. El Señor no viene a buscar una multitud que esté brincando y saltando y haciendo 50,000 cosas. El Señor no viene por tal pueblo. El Señor viene por un pueblo que le esté adorando a Él en espíritu y en verdad. Un pueblo que esté en comunión con Él y que pueda escuchar la trompeta cuando suene. A ese que Dios anda buscando. Ahora fíjense. Hebreos 4, 3 al 11. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entraréis en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo en el séptimo día, reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en ¿qué? En mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció a buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se les dijo, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué le hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el reposo? El reposo es comunión con Dios. El reposo, este reposo, el día de reposo, no es cuestión de día, es cuestión de comunión con Él, comunión con Dios y comunión con el Eterno. Gálatas 3:24 al 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a ¿quién? A Cristo. Dios le dio a ellos este título perpetuo para llevarlo a Cristo, pero no vieron a Cristo cuando se le apareció. Así que fuimos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos sujetos bajo ayo. ¿Se dan cuenta? Llega la fe, Dios nos da la fe, creemos en Cristo, recibimos su sangre, recibimos el sacrificio pascual, la expiación ha sido hecha perfecta de parte de Él. La ira de Dios no está sobre nosotros. La ira de Dios está sobre todo aquel que rechaza a Cristo, rechaza su testimonio, y el pueblo de Israel mismo está bajo la ira de Dios. Porque hasta que no acepten a Cristo, no tienen expiación. La expiación solamente puede venir a través de Cristo. No podemos decir que porque tú estás orando y haciendo 50,000 ritos y haciendo misa y haciendo un sinnúmero de cosas, que tú están bajo ira. Toda religión que no tiene el sacrificio de la cruz de parte de Dios y no creen a Cristo como su único Salvador, están bajo la ira de Dios. Suena cruel, pero es la verdad que nosotros vemos a través de la Biblia. Hablará, dice... Miren lo que dice Daniel 7:25. Hablará cosas contra el Altísimo. Los santos del Altísimo quebrantará pensar en cambiar los tiempos y la ley. Será entregado en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y Elena White razonaba que el cambio era el anticristiano. O sea, por el hecho de que el Papa y Constantino cambiaron el sábado por el domingo, ella dijo que bueno, que eso era anticristiano. Y eso... Pero nosotros sabemos que hay un montón de escritos que nos respaldan a nosotros. ¿Por qué nosotros adoramos el día domingo? Y es en conmemoración ¿a qué? A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay demasiado respaldo bíblico bajo el cual nosotros adoramos los domingos. Les voy a mencionar algunas cuantas. Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. Jesús se le apareció a los 10 discípulos en aquel primer día de la semana. Jesús esperó una semana y el otro día, el primer día de la semana, se le apareció a los 11 discípulos. Juan 20:26. La promesa de la venida del Espíritu Santo se cumplió el primer día de la semana, el día de Pentecostés. Y leímos ya nosotros Levítico 23:16. En el mismo primer día de la semana fue predicado por el apóstol Pedro, el primer sermón evangelístico sobre la muerte y resurrección de Jesús. Hechos 2:14. En el primer día de la semana, 3,000 conversos se unieron a la primera iglesia del Nuevo Testamento. Hechos 2:14. Y hay un sinnúmero de respaldo bíblico por lo cual la iglesia primitiva adoraba el domingo. ¿Nosotros somos más sabios que ellos? No lo creo. Esta gente estaba entregada al Señor de corazón y estaban dispuestos a morir por el evangelio. Muchos de nosotros estaremos dispuestos a morir por el evangelio así. La gracia del Señor nos ayude. Ahora bien, para cerrar ya, voy a hablar muy poco, porque hay otras cosas que ellos tienen, los adventistas, es en cuanto a la comida. Bendecimos el nombre del Señor. Que ellos dicen que ellos no comen ahora animales inmundos. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos que el Señor ya ha purificado todos los alimentos. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor, con el apóstol Pedro, cuando el Señor le bajó al lienzo que tenía todas clases de animales para darle obviamente esto tipificaba que los gentiles vendrían al evangelio y vendrían al conocimiento de la verdad. Pero ahí el Señor dice: lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Obviamente se estaba refiriendo a los gentiles, pero también nosotros sabemos que ya no podemos jugar con comida o con bebida. De que por motivo de salud tú no quieras comer carne de cerdo, bueno, está bien, no la comas.
porque posiblemente no te sea bien para la salud, o que tú no quieras comer ciertas cosas, está bien, porque debemos de cuidar nuestra salud. El problema radica cuando tú dices, bueno, que si tú estás comiendo carne de cerdo, te vas a quemar en el infierno. Eso no tiene ningún respaldo bíblico. Nosotros leemos en Colosenses 2:14 al 17, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de ahí medio y clavándolo en la cruz, despojando los principados, las potestades, recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos nosotros con esto? Porque nosotros como cristianos no podemos nosotros, aún mismo los mismos cristianos pentecostales, quieren hacer, a volverse bien legalista y a marginar a la persona, que ven solamente lo exterior y que juzgan que te va a quemar en el infierno por un vaso de vino. Y se ponen como bien raros cuando ya nosotros leemos lo que dice aquí. O sea, nosotros sabemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y que el alcohol te va a destruir el hígado, ya sabemos el daño que te puede hacer el alcohol a ti. Tú no puedes, eso se convierte en cierta forma en una clase también de idolatría. Nosotros cuando tenemos problemas, el deber nuestro es ir a la presencia de Cristo, no ir al romo ni a la botella. Pero en cuanto a comida y a bebida, no podemos estar jugando y señalando, porque entonces marginamos a la persona y la persona no se te pueden acercar para tú presentar el evangelio. El que va a libertar a la persona es Cristo, no nosotros. El borracho quien lo liberta es el Señor. El Señor es que lo liberta. Y debemos de darle gracia a ellos. Claro, mira, deja eso te va a hacer daño. Tú sabes que tienes que estar sobrio. Vete a la iglesia, vete sobrio para que pueda entender las escrituras y el Señor se te revele. Y el Señor, en el momento que llega el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Se dan cuenta? Miren otro texto bíblico. Y con esto voy cerrando ya. Romanos 14, 1 al 10. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No hace diferencia entre el día, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da de gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracia a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, no dice unos cuantos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se dan cuenta? Y ahí termino con, déjame orar para terminar esta clase. En cuanto a estos errores de los adventistas, pero usted luego detalladamente, usted lea su Biblia y procure recibir cierta clase de información de la Biblia para cuando esté evangelizando o pueda conversar con alguien, arrojar luz en medio de todo esto. Que no coma cerdo, porque si tú comes el cerdo, eso es inmundo, eso no le agrada a Dios. Mira, tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos convertimos. Nosotros somos gentiles y hemos sido lavados por gracia. No vamos a volver nosotros ahora a los requisitos de la ley. Y no estoy diciendo porque aquí hay estatuto perpetuo que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero nosotros somos gentiles. Por su gracia tenemos nosotros este evangelio. Y nosotros no somos mejores que los judíos. Al contrario. O sea, es que de ambos pueblos, Dios quiso hacer una sola nación. Tanto el gentil como el judío. Pero ya no somos ni judíos ni escitas, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Dios me le bendiga. Permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos.
te glorificamos, Señor, y te damos gracias. Nuevamente hemos podido convertir la Sagrada Escritura. Por tu gracia, Señor, estamos en pie. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Gloria al Señor.